Hola, en este tutorial voy a explicar cómo se avanzamos un poco con el Canvas y creamos nuestra propia librería para luego poder reciclar elementos que vayamos creando para nuestro entorno gráfico, nuestros diseños, nuestras interfaces. Tenéis que entender que cuando creemos elementos visuales, esos elementos visuales se pueden reutilizar. Entonces, el objetivo final de este módulo, ¿sí?, que vamos a hacer es obtener una librería que nos permite diseñar una aplicación con la menor cantidad de desarrollo extra, nuevo y personalizado que tengamos que hacer. Es decir, que heredemos y que reutilicemos cosas, pero no tener que hacer todo de nuevo, ¿vale? Hicimos un objeto, un componente Canvas, y ahora, dentro de mi proyecto aquí con el brackets, voy a crear una carpeta que se llame librería, ¿vale? O voy a llamarle lib, mi lib, ¿vale? Ok, entonces mi lib o mi librería, ¿sí?, ahora mismo está vacío por dentro, es una carpeta. Por primera vez vamos a crear clases en Angular sin el uso del Angular CLI. Hasta ahora nosotros lo que hacíamos era, bueno, aquí no sale, no sé si sale más arriba, pero hacíamos crear nuevo componente, se crea nuevo componente. Ahora, dentro de nuestra librería, lo único que vamos a crear son clases TS. A lo mejor también vamos a crear elementos HTML, pero para poder reciclar, pero principalmente vamos a crear, o a lo mejor algún componente entero. Pero lo que nosotros vamos a hacer es clases TS que bueno, que vamos a aprovechar para nuestro proyecto. De todas formas, existe una alternativa para esto, ¿vale? Por un lado podemos crear la librería como he creado aquí, o por otro lado podemos crear un componente milib y dentro de ese componente crear nuestras propias clases, ¿vale? Entonces, en ambos casos, yo lo voy a crear también para que veáis la otra alternativa, en vez de directamente ponerlo manual, es crear un componente que se llama mi librería también, y eso por otro lado a lo mejor es más cómodo, les va a generar lo mismo que antes se creó con mi canvas, todos estos elementos. Lo que pasa es que de aquí estos componentes no los vamos a usar prácticamente, ¿vale? Bien, entonces dentro de mi lib voy a crear una carpeta que se llame, por ejemplo, engine, ¿vale? Vamos a crear motores de juegos o aplicaciones. Es importante entender que en cualquier sistema de aplicación software, absolutamente todas las aplicaciones funcionan como si fuese un hilo, un, un motor que funciona indefinidamente hasta que se apague el ordenador. Entonces, nosotros definimos nuestro propio motor para nuestra propia aplicación, como si fuese un coche o lo que sea, que en el centro, el corazón, va a ser este motor, esta clase. Y que esta clase va a recibir el contexto y el canvas para poder, bueno, trabajar con eso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear, dentro de la carpeta en motores, voy a crear un motor engine básico. Más adelante puedo crear otros motores para usar otras clases de motores. ¿De acuerdo? Y aquí ya me toca hacer un desarrollo, ¿sí?, basado en TypeScript. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer es crear la clase export class engine. Así es como nosotros definimos clases en TypeScript. ¿De acuerdo? Que es similar a JavaScript, lo que pasa es que se llama TypeScript. Y voy a importar un número de componentes. Primero voy a importar un componente que es del sistema, del Angular Core, que es un componente que, bueno, que ya se instaló cuando se creó el proyecto y está aquí en el node modules, aquí. Ahora que si lo abro, ¿vale? Angular y luego hay el Core. Estamos importando todos los del Core, ¿vale? Esta es la librería del sistema. Bien. Con esto, en un principio, que es el ngzone, nos permite trabajar con el canvas, ¿de acuerdo? Con eso en un principio ya podríamos trasladar la responsabilidad del, de la clase de lo que hicimos en el test en nuestra clase de mi canvas, pasarlo para aquí, ¿de
Bueno, entonces lo que yo voy a definir son dos variables. ¿Entiendes? Esto ya es programación básica, TypeScript. Una va a ser el canvas rendering, el contexto, y otro va a ser el ngZone, ¿vale? Voy a definir el constructor, pero esta vez el constructor le voy a pasar dos parámetros, ¿de acuerdo? Uno es el contexto a la cual le quiero asociar este motor, porque a ver, yo puedo tener múltiples un motor para un canvas, pero también puedo tener tres canvases y el mismo motor, o viceversa, ¿vale? Nosotros queremos pasarle cuál es el contexto asociado a qué canvas, ¿vale? Y el zone, ¿de esto es para eventos de cambios de pantalla, etcétera. Esto por ahora no lo usamos, ¿de acuerdo? Bien. Y lógicamente, como les dije, siempre que llame una variable local, hay que poner el this antes y igualarlo. Pues este es igual a este y este es igual a este. Por ahora estamos bien. Ok. Ahora, yo voy a definir dos métodos que se llamen para arrancar el motor y para parar el motor, ¿vale? Stop y start. Bien. Como cualquier otro motor, la idea es que cuando arranque haga como si fuese un while infinito. En desarrollo que no sea JavaScript o que no sea teóricamente medio funcional, lo que se suele hacer en Java normal, en C o lo que sea, es poner un while true. Pero en Angular existe un sistema que, para no cargar sobre la máquina virtual web, que es bien sensible, se llama de forma, usando un método propio del Angular, que se autollame al método, al método que queremos que se llame todo el tiempo, ¿vale? Cuando finaliza el método se llama a sí mismo otra vez, ¿de acuerdo? Y yo voy a crear un método que se llame public cycle, ¿de acuerdo? Bien. Este public cycle es lo que representa un ciclo de reloj, o sea, un ciclo entero del bucle del motor. Es decir, cuando el motor, cada ciclo, pues es como revolución por minuto o por segundo de un motor de coche, lo que sea. Entonces, cada ciclo es una revolución, es un ciclo entero, ¿sí?, repetible. Y, por último, lo que yo voy a decir es que cuando arranque la aplicación, que llame a esta directiva, que es una directiva del sistema que pertenece al zone, ¿vale? Y le estoy diciendo con esto que llame y arranque, que ejecute el ciclo, ¿vale? Cada vez que se llama esta línea, pues ejecuta este ciclo, dentro de unos parámetros que pueden tener animaciones y frames. Esto está hecho a propósito para que JavaScript sepa que dentro de esto pueden haber cambios de animación, visuales, etc. Al finalizar el ciclo hay que llamar otra vez a esta línea. Así es como nosotros podemos hacer que se ejecute repetidamente el ciclo, ¿vale? Entonces todo lo que venga aquí se va a ejecutar indefinidamente.